a concentración isoosmolar y puede estar causado por vómitos, diarreas, quemaduras o escoriaciones en la piel como consecuencia de caídas en diferentes deportes. En esta situación se mantiene la osmolaridad en el líquido intracelular y en el extracelular, pero hay una pérdida importante de volumen extracelular. Hace 12 años, el 6 de julio, víspera de San Fermín, en los últimos kilómetros de la etapa, solo y sin el coche del equipo, Miguel Indurain se tuvo que plantear una pregunta diferente. ¿Prefería tener una deshidratación hipertónica o prefería modificarla? En esa etapa, Bjarne Rick consiguió lo que no había conseguido nadie en los 5 años anteriores: doblegar a Miguel Indurain. Le había metido en 3 ocasiones seguidas en metabolismo anaerobio. Le había obligado a generar un nivel elevado de ácido láctico y una deuda de oxígeno de tal calibre que las piernas le impedían seguir el ritmo que imponía el danés. Mientras Bjarne Rick escapaba y se convertía en el nuevo rey del Tour, Indurain tuvo que bajar el ritmo de carrera y reponerse lentamente del esfuerzo realizado. Al final de la carrera, cuando iban a cerrar el control de líquidos, estaba deshidratado. Pidió un bidón de bebida y le dieron agua. La tiró sin beber. Volvió a pedir otro bidón, le volvieron a dar agua y la volvió a tirar. Repitió el gesto por tercera vez. Finalmente entendieron que lo que pedía era una bebida de rehidratación como la que se debe utilizar, de agua, sales minerales y carbohidratos. Eso era lo que pedía, pero los avitualladores oficiales no lo tenían. Poco tiempo después se cerró el control de líquidos. Estaba prohibido dar líquido a los corredores hasta la llegada a la meta. Miguel Indurain no repuso líquidos. Y aunque era un ciclista experimentado, esta decisión no fue una decisión correcta. En el laboratorio se demuestra que el rendimiento es mejor cuando se rehidrata, aunque sea solo con agua, que cuando no se rehidrata. Finalmente, en esa etapa perdió más de 10 minutos y la posibilidad de ganar el 6º Tour de Francia. Este es un ejemplo de cómo una decisión puede producir un error o un déficit en la reposición de iones. En los compartimentos intra y extracelular puede haber un cambio de iones sin cambio en el volumen total de agua. Personas que rehidratan bien el volumen de agua sin usar iones originan una disminución de iones en ambos líquidos, intracelular y extracelular, pero no de volumen. Normalmente, en estos casos se produce primero una hipoosmolaridad en el líquido extracelular que posteriormente se traduce por un paso de agua al espacio intracelular y una disminución finalmente de la osmolaridad intra y extracelular, pero además suele llevar un aumento del volumen intracelular de agua. Una situación contraria a esta es la que se plantea cuando se rehidrata con una solución hipertónica rica en sales. Entonces se origina un aumento de la osmolaridad del volumen extracelular y posteriormente paso de líquido del volumen intracelular al volumen extracelular, produciéndose un aumento de la osmolaridad y del volumen extracelular. En ambos casos hemos visto cómo hay un cambio de iones sin haber un cambio del volumen total de agua. Por miedo a la deshidratación y por prevenirla ante ejercicios de larga duración, a veces se realizan hiperhidrataciones. El exceso de agua o el exceso de bebidas excesivamente ricas en hidratos de carbono pueden producir un aumento del volumen en el espacio extracelular, que se acompaña con una disminución de la osmolaridad. Como el cuerpo tiende a equilibrar siempre estos desequilibrios, posteriormente los intercambios a través de la membrana originan una disfunción de la osmolaridad y un aumento del volumen en ambos líquidos, intracelular y extracelular. Si esta deshidratación se produce antes del ejercicio,
será posiblemente compensada de forma rápida. Otra situación de hiperhidratación es la que se produce por la ingestión de soluciones hidratantes rápidas y osmotizantes intracelulares. En este caso, originan un aumento de la osmolaridad y del volumen intracelular y a veces una ligera disminución en el líquido extracelular con aumento también de la osmolaridad. Estos procesos en el ejercicio permiten retrasar la deshidratación, sobre todo en los ejercicios de larga duración como son los maratones y ultramaratones. Pero una de las aplicaciones más importantes, que ya se está haciendo, pero que lo será más en el futuro, será la hidratación en la alta montaña, donde podrá evitar las pérdidas de agua generadas por la respiración. El ejercicio genera también un importante aumento de calor. Si el consumo de oxígeno corporal puede aumentar hasta 20 veces, en la misma proporción aumenta el calor producido. Este calor debe ser disipado, bien sea por convección, por radiación o por sudoración. En caso de que el sudor no se disipara, aumentaría la temperatura corporal 1 grado cada 5 minutos. En media hora estaríamos más o menos con 43 grados, una temperatura que comienza a ser incompatible con la vida. En general, para disminuir la temperatura corporal, salvo en el agua en ambiente frío, al final hay que poner en marcha el mecanismo de la sudoración. Este mecanismo permite que cada litro de sudor evaporado elimine 583 kilocalorías. En un clima tropical, cuando la temperatura externa pasa de 36 grados, en un clima continental, cuando la temperatura externa pasa de 36 grados, la pérdida de calor se produce exclusivamente por evaporación. En los climas tropicales, con una humedad relativa mayor, solo sirve la evaporación como mecanismo de pérdida e incluso puede ser insuficiente a partir de los 29 grados, produciéndose una serie de acontecimientos que pueden acabar en el denominado golpe de calor. En la zona tropical, si la temperatura ambiente es superior a 33 grados, el volumen de sudor evaporado por una persona no aclimatada es de 1 litro por hora, volumen insuficiente para realizar ejercicio físico sin aumentar descontroladamente la temperatura corporal. Este problema no se presenta en la persona aclimatada, que puede aumentar el volumen del sudor de 2 a 3 litros por hora. En caso de realizar ejercicio físico y de no realizar una reposición adecuada de fluidos, se nos produce deshidratación. Conforme avanza la deshidratación, se van produciendo fatiga, alteraciones de la termorregulación, disminución de la resistencia, disminución de la fuerza, aparición de contracturas y, posteriormente, si hay una pérdida de agua superior al 6% del peso corporal, aparece el agotamiento por calor, el golpe de calor, el coma e incluso puede haber muerte. La rehidratación constante con 250 o 300 mililitros de agua, carbohidratos y minerales cada 15 minutos es la mejor forma de evitar estos problemas. Un ejemplo de golpe de calor es el que sufrió el boxeador aragonés Perico Fernández al defender el título mundial de boxeo ante Sansak en Bangkok el 15 de julio de 1975. En unas pinceladas veremos la magnitud del problema. Había temperaturas de 30 a 38 grados, con una humedad del 70 al 78%. Estaban en plena estación de lluvias, lo que supone que la pérdida de calor debía producirse por sudoración. El boxeador aragonés se presentó con exceso de peso para la categoría. El límite era de 63,5 kilos y tenía 68 kilos. Es decir, tenía que perder más de 4 kilos en 2 días. Eso solo podía hacerlo por una deshidratación rápida, perdiendo agua por orina, provocando diarreas o por sudor en saunas. Y aún así, perdía
el 5% de su peso corporal en agua. Cito textualmente lo que decía Heraldo de Aragón el día 15 de julio de 1975. Antes de comenzar el 8º asalto, Perico ha levantado el brazo del tailandés en señal de conceder la victoria. Perico Fernández comentó: el calor me ha hundido, el calor. No podía levantar las piernas ni mover los brazos. También preguntan al médico de la expedición: ¿ha habido alguna decisión médica en la decisión de Perico? Ninguna. Ninguna. Esta respuesta indica que aparentemente había un desconocimiento muy grave de los problemas producidos por la deshidratación. Es decir, si decimos que a partir del 6% se presenta un problema tan grave como es el golpe de calor, y él se presentaba ya con un 5% de deshidratación, difícilmente podía ganar de forma fisiológica ese combate. En los deportes de lucha, donde se realiza el pesaje 5 horas antes del combate, en general no hay tiempo para que los deportistas se rehidraten completamente antes del combate. Pero, por contra, aunque se persigue, es un tema frecuente que los deportistas pierdan peso con el objetivo de hacer valer su mayor cantidad de masa muscular frente a los adversarios. Como hemos visto en el ejemplo anterior, esto en general no va a dar buen resultado. El golpe de calor puede presentar, además del aumento de temperatura que sentía Perico, pérdida de fuerza, descoordinación, imposibilidad de mover los músculos, cefalea y disminución o pérdida de la conciencia. Es importante recordar que los mecanismos de la sed son tardíos al realizar ejercicio físico y que la rehidratación no es instantánea. Y si no se ha realizado una labor de rehidratación preventiva, es fácil que se produzca una deshidratación. En la parte final de mi discurso voy a comentar algunas cuestiones referidas a los iones inorgánicos que colaboran en el mantenimiento de la osmolaridad en el medio interno. En la actualidad se considera que hay 26 elementos minerales como esenciales para las formas superiores de vida animal. Comprenden 11 tipos principales, denominados macronutrientes, tales como el carbono, hidrógeno, oxígeno, y 15 micronutrientes o elementos traza, como son el hierro, yodo, zinc. Estos 15 micronutrientes solo pesan o solo ocupan 9 gramos de nuestro peso corporal. Pero son 9 gramos importantes que nos van a ayudar a regular gran parte de las enzimas corporales. Además de los minerales antes citados, se presentan otros elementos en concentraciones más pequeñas, elementos llamados ultratraza. No se han asociado a funciones vitales, aunque en el futuro pueden serlo. Un caso claro puede ser el del estroncio. Sin embargo, los dos iones más claramente asociados al equilibrio hidroelectrolítico son el sodio y el potasio. El primero es más abundante en el medio extracelular, mientras que el potasio lo es en el intracelular. Acabaré mi discurso refiriéndome a las disfunciones nutricionales que pueden afectar a su equilibrio en la práctica deportiva. El sodio es el principal ion extracelular. Está finamente regulado por el riñón, que lo puede reabsorber o eliminar para mantener su tasa de forma constante. Sus necesidades se evalúan entre 400 miligramos y 2 gramos al día en la persona adulta, siempre dependiendo del clima. La principal fuente en nuestro medio es la sal de cocina, que puede aportar unos 10 gramos de cloro y sodio, aunque si se cocina sin sal, los propios alimentos pueden aportar de 2 a 3 gramos al día. En el deporte, las principales causas de hiponatremia son la sudoración, sobre todo de los deportistas poco entrenados o con déficit de secreción de aldosterona, el síndrome gastrointestinal del deportista y la rehidratación inadecuada con agua o con pocos iones. En el ejercicio, la rehidratación inadecuada con agua o con pocos iones en el ejercicio o en la recuperación. No se piense que es un problema baladí. En el maratón de Boston del 2002, un 30% de los deportistas
presentaron hiponatremia. El déficit de sodio puede originar alteraciones muy sutiles en el estado mental, letargo, confusión. Puede aparecer estupor, hiperexcitabilidad neuromuscular, convulsiones, pérdida de fuerza, coma prolongado y muerte. Con respecto al potasio, en el cuerpo humano hay unos 90 gramos de potasio. El 98% se encuentra concentrado en el interior de las células. La ingestión media se calcula que está entre 2 y 4 gramos. Hay una buena correlación entre los valores plasmáticos y el contenido de potasio del organismo. En la acidosis aumenta la concentración de potasio plasmático proporcionalmente a la disminución del pH. En el ejercicio intenso hay acidosis, lo que debe suponer un cierto incremento del potasio plasmático, de forma que un valor normal del mismo o una hipocaliemia detrás de realizar ejercicio indica que hay un déficit severo de potasio. Una hipocaliemia grave con un nivel de potasio de menos de 3.000 equivalentes litro puede producir debilidad muscular, parálisis muscular y respiratoria, hilio paralítico, espasmos, tetania y alteraciones en el electrocardiograma que pueden llevar a la muerte del deportista. Es esta una de las causas que habitualmente lo produce y que también con más facilidad queda sin poder ser investigada. Aunque el exceso de potasio produce también alteraciones muy graves, estas alteraciones no suelen darse en el ejercicio, salvo que haya ruptura muscular grave o una destrucción masiva de glóbulos rojos. En el trabajo que ustedes tienen se detalla los déficits nutricionales que afectan a la práctica deportiva de macro y micronutrientes. Aquí he presentado tan solo lo que puede ser más fácilmente entendible en este entorno. Con el ánimo de no confundir el auditorio, recordaremos algunas ideas que a continuación señalo. Hay poco que insistir en la idea de que la práctica deportiva no es una cuestión de deportistas de élite, sino una cuestión directamente ligada a la salud humana. Pero para mantener este estado de salud se ha de cuidar la alimentación, pues un incremento de ejercicio necesariamente produce un aumento de consumos de nutrientes. Y si queremos mantener este estado de salud, tenemos que aumentarlos. El conocimiento de la fisiología de la práctica deportiva y, en este caso, de la relación de la nutrición con la misma, es de importancia no solo para el deporte, sino, como hemos visto, también para la medicina humana. Es bien conocido que problemas metabólicos muy frecuentes en la población humana tienen como mejor prevención la realización de ejercicio físico. Quisiera finalmente recordar que esta lección escrita, que espero que les haya ayudado a comprender que la buena práctica nutricional de una cuestión tan elemental como parece la ingesta de agua, de sodio y de potasio, es esencial para la práctica deportiva y para la vida humana en general. Finalmente, quisiera agradecerles su atención y reconocer aquí públicamente el trabajo realizado por mis colaboradores y, en general, también quisiera agradecer a las generaciones sucesivas de personas que en esta universidad y en otras, con su esfuerzo, nos han hecho pasar de una sociedad cercana al subdesarrollo a una sociedad desarrollada. Quiero dedicar mi último recuerdo y mi agradecimiento a mi familia, que es mi fuente más abundante de creatividad. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Guerra, por su interesante lección. Vamos a proceder a continuación a la promesa o juramento de los nuevos profesores de la Universidad de Zaragoza que han accedido a plazas de cuerpos docentes universitarios. Tiene la palabra el secretario general de la universidad. Ruego a los señores profesores que se pongan en pie para prestar promesa o juramento. El público puede permanecer sentado. Gracias. Está bien. Puede sentarse. ¿Estos son los que tienen que hablar? Sí. Sí, puede ser. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de catedrático de universidad, profesor titular de universidad o profesor titular de escuela universitaria, todos ellos de la Universidad de Zaragoza, con lealtad al Rey, cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de Aragón y los estatutos de la Universidad de Zaragoza? Don Miguel Ángel de Gregorio Ariza. Juro. Juro. Don Feliciano Jesús Ramos Fuentes. Juro. Doña María Luisa Sarsa Sarsa. Prometo. Doña María Palmira Vélez Jiménez. Prometo. Don Javier Vicente Pérez. Juro. Don Ramón Barberán Ortí. Prometo. Doña María del Carmen Berné Manero. Prometo. Don José Miguel Burdillo Pinilla. Prometo. Doña María Victoria Escribano Paño. Prometo. Don Vicente Ferreira González. Prometo. Don Luis Ferruz Agudo. Juro.
Don Jesús María Garagorri Otero. Juro. Don Francisco Javier Erguido Huerta. Prometo. Don Antonio Herrera Rodríguez. Juro. Don Francisco José Pina Polo. Prometo. Don José Luis Simón Gómez. Prometo. Don Ignacio Álvarez Lanzarote. Juro. Doña María del Mar Campo Arribas. Juro. Doña María Ángela Cenarro Lagunas. Juro. Doña Elena Cerrada La Muela.